Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas hablamos de fútbol y solo de fútbol. Un día más nos ponemos delante de los micrófonos del Partido Podcast para traeros una historia con el balón como protagonista. Esta semana toca empezar pidiéndoos disculpas por el día en que se publicó el episodio de la semana pasada. Al final somos animales de costumbres y nos gusta tenerlo todo organizado. El episodio tenía que publicarse como siempre el domingo, pero por algún error informático, se publicó el mismo día en que se sube a iVoox. Y que conste que no les estoy echando la culpa a ellos. Viéndolo por el lado positivo, al final, teniendo más tiempo para escucharlo, parece que ha llegado a más gente. Y visto lo visto, os pregunto, ¿preferiríais que Quiero ser como Letizier se publique los viernes por la tarde? ¿O tarde-noche? ¿O os gusta más el horario habitual de domingo por la mañana? Espero vuestras respuestas, que la verdad que me interesan mucho. Ojalá no volvamos a padecer estos errores, ya que esto al final no para, y ya metidos en dinámica seguimos con las competiciones y el balón sigue rodando. Yo solo puedo agradeceros una semana más el cariño que me devolvéis al escuchar los capítulos que preparo, y seguir trabajando para encontrar más historias interesantes. Sin más preámbulos empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Nuestro invitado de hoy es malagueño, y aunque ha pasado gran parte de su vida muy vinculado al mundo del baloncesto, es una auténtica enciclopedia en cuanto al fútbol histórico o vintage se refiere, para que luego digan que uno no puede saber de ambos deportes. Para los que sigáis este podcast desde hace algún tiempo, tal vez le recordaréis ya que pasó por aquí para charlar sobre la naranja mecánica. Si todavía no habéis escuchado aquel episodio, buscarlo, porque creo que no tiene desperdicio. Pero hoy le he llamado ya que está de enhorabuena, y a la gente que se lo merece hay que felicitarla, darle un poquito de bolilla y de paso aprender de ella. Su nombre es José Antonio Sánchez Vallejo, y acaba de publicar su primer libro, titulado Jugamos como nunca, perdimos como siempre. En él repasa la historia de la selección española durante buena parte de los años 90 del siglo pasado. Pero mejor que yo que nos lo cuente él, ¿verdad? Hola José Antonio, bienvenido de nuevo a Quiero ser como Letizier. Pues muchas gracias por la invitación y nada, encantado Gaisca de estar aquí contigo y con la buena gente del Quiero ser como Letizier. Lo primero, enhorabuena por este libro que tiene una pintaza del copón. Yo por circunstancias ya te las he explicado, no lo he podido leer, pero espero hacerlo en Navidades, que vuelvo a casa unos días y ahí sí, seguro que lo voy a leer. Tiene una pintaza tremenda. ¿Cómo va? ¿Qué tal la acogida está teniendo? Bueno, muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento, sobre todo eso, con la acogida tan espectacular. Yo, modestamente, pues no pensaba que iba a ser tan bien acogido, porque bueno, es mi primer libro y bueno, lógicamente, pues ni a todo el mundo le puede interesar la selección española en los 90, ni a todo el mundo le gusta el fútbol, ni bueno, evidentemente también las circunstancias económicas no son las más ideales para la compra de libros. Entonces, bueno, estoy muy contento porque todo el mundo se ha volcado. Y bueno, nos ha quedado también un libro, como tú dices, chulo, una portada bonita y un título muy sugerente, Jugamos como nunca, perdimos como siempre, que yo creo que también refleja fielmente lo que era la mentalidad de la época y un poco la historia de España en los mundiales. Y la verdad es que todo está saliendo muy bien, estoy muy contento y agradecidísimo a todos mis lectores que son unos cracks. La idea sé que surgió en el confinamiento terrible que soportamos hace unos meses, pero ¿cómo fue exactamente esa
¿Qué se te entendió en esa cabecita para decir, voy a escribir y poner todo esto negro sobre el blanco? Bueno, a mí siempre me ha gustado, como tú bien sabes, la historia de España en los mundiales y la historia de los mundiales en general, ¿no? Y yo siempre he tenido un poco el reto de lo que yo llamo ordenar la historia y conocer uno por uno las participaciones o las no participaciones de España en los grandes torneos, tanto Eurocopas como mundiales, ¿no? Y siempre un tema que me había apasionado y luego pues me centré específicamente en una época muy concreta y es quizás con la que yo viví de más intensidad, que es el Mundial de Italia 90, la no clasificación para la Eurocopa 92, que es el último torneo hasta la fecha donde no hemos acudido, y luego ese Mundial 94 que es icónico por todo lo que pasó y todo lo que conocemos y muchas cosas más que cuento en el libro. Y bueno, ahí simplemente fijé ese objetivo, ese tramo de la historia, y a partir de ahí pues era primero recopilar y luego ponerse a escribir con mi técnica narrativa, ¿no? Con mis capacidades, con mis recuerdos también. Y bueno, como bien dices, por desgracia, pues si algo teníamos en ese confinamiento era tiempo. Sí. Y bueno, pues en vez de, como te dije, en vez de comernos la cabeza y sentirnos realmente desgraciados por este virus que nos está destrozando a todos la vida, pues decir, bueno, vamos a hacer una actividad positiva que también, oye, pues sirva como relajo, como entretenimiento a la gente, y mucho la verdad es que también lo están agradeciendo así, porque mucha gente también ahora que sigue estando en ERTE o en paro, y bueno, por lo menos ese ratito se lo quitamos de pensar mucho en la actualidad, y sobre todo una cosa muy importante, que muchos me dicen, oye, que gracias a este libro me estoy sintiendo 26 años más joven. No quiero engañar a nadie, que no es publicidad engañosa, que luego a ver si alguno va a pasar como le pasó a Axe en su momento, que lo denunciaron porque pensaban que con eso se ligaba. No, simplemente que es verdad que podemos aparte que la gente dice, oye, recuerda esa época, le vienen muchas cosas a la cabeza, no solo del fútbol, sino también de su vida personal, de dónde estaban. Yo, por ejemplo, pues recuerdo en esa época porque estaba en el viaje de fin de curso y dónde estaba, con quién estaba. En fin, yo creo que muy entrañable, bien contado, porque, bueno, te voy a decir yo, ¿no? Y muy, muy cronológico, pero a la vez que cronológico, añadiendo muchas anécdotas, muchas declaraciones de la época. Y sobre todo la parte que a mí más me gusta, con sinceridad, es la crónica de los partidos a través del visionado ahora en 2020. Yo creo que esa era quizá mi mayor reto, volver a ver todos los partidos y analizados con microscopio, como suele decir, y quizá a lo mejor percibiendo detalles que a lo mejor en esa época, no bien por la edad o bien por los nervios de los partidos, no los percibes tanto, y ahora pues poco más en frío, pues sí te das cuenta, aunque la verdad es que tengo que decirte que algunos partidos dolía un poco la vista y el alma a verlo, sobre todo aquel España-Italia, pero me debo a mi público, Gaika, no puedo hacer otra cosa. Me acabas de decir que has visto todos los partidos de aquella época. Sí, toda la clasificación, mira, desde el 90 hasta el 94, para hacer exacto, es decir, desde mayo del 90, que es el amistoso, los amistosos previos a Italia 90, los partidos de Italia 90, la clasificación para la Eurocopa 92, los amistosos, no los he podido ver enteros porque no los he conseguido enteros, pero he visto resúmenes de cada uno de ellos, cada uno de estos que salen en el libro, ¿no? Y luego acaba con la clasificación, que para más señal decirte que son 12 partidos, y luego el Mundial, que son 5. Bueno, no está mal, ¿no? Son unas cuantas horas de... Sí, son un montón de horas. Sí, lo sé. Y todas con papel y boli tomando nota, porque somos muy analógicos, no utilizábamos la tablet, y sí hacíamos papel y boli, que tampoco no era una visión así relajada, en el sentido de que te puedas tumbar en un sofá, como a ver una película, ¿no? Sino un poco tomando nota para ser, como digo, muy, muy fidedigno en el relato, muy, muy puntilloso, un poco como soy yo. Me gusta todo muy bien esquematizado.
Y bueno, con todo pues vas construyendo el relato, primero formas un poco lo que es el cuerpo del relato, ¿no? Los capítulos, que casualmente son 11, como si fuera un 11 titular, vamos a decir. El número, sí. Sí, claro, es el número por definición de un equipo de fútbol. Y bueno, pues ya te digo, recorremos toda la época caótica, súper caótica, entre mundiales, con 3 seleccionadores diferentes, con cambios de jugadores, con polémicas para aburrir, sobre todo las radiofónicas. Sí. Y bueno, entonces claro, todo ese recorrido es muy bonito. La verdad es que elaborarlo a mí me ha gustado muchísimo, y yo mismo me iba emocionando en el relato, porque iba primero recordando y luego ibas completando ese puzzle que en tu cabeza está un poco disperso por la edad, sí, y los recuerdos, y lo vas componiendo muy bien, y al final todas las piezas encajan. Y bueno, lo único que ese, ya tenemos que hacer spoiler, que no tiene un final feliz, no es una comedia, sino es una tragedia. Y al final pues ellos también un poco eso le da también la mística, ¿no? Porque yo decía, bueno, podía haber escogido nuestro trienio mágico 2008-2012 y claro, que todos seríamos muy felices porque ganábamos, ¿no? Pero oye, también en la derrota tiene su encanto, y además también señalar una época oscura, entre comillas, complicada, y bueno, también un poco, oye, pues las generaciones la gente más joven que pueda pensar que siempre ganamos, que son los mismos que a lo mejor están viendo que desde 2014 también nos han visto faltadas. Claro, sí. Pues te digo, un baño de realidad, pues ese mismo baño de realidad de 2014, la Euro 2016 y el Mundial de Rusia, pues es lo mismo que sufrimos en los 90. Y bueno, yo creo que tanto vale para la gente más mayor como yo, de 40 hacia arriba, pues recuerda una época muy bonita, y la gente más joven, oye, pues dice, oye, pues vamos a ver qué pasó en los 90, y se darán cuenta, evidentemente, que ahí, pues eso, que jugábamos muy bien, pero en el día clave, pues algo pasaba que nos fastidiaba la tarde. Sí. Ya me has hecho un breve resumen de lo que podemos encontrar en el libro. Y antes de meternos a profundizar un poquito más, evidentemente, ¿dónde pueden encontrar este maravilloso libro? ¿Quién está interesado en él? Bueno, mira, hay muchas fórmulas, estamos intentando estar en todas las plataformas, y bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo. Luego, por un lado tenemos mi editorial, que es editorialcirculorrojo.com. Ahí en la web está el libro disponible para ojearlo y para conseguirlo. Luego, por supuesto, estamos en Amazon, como no podía ser de otra manera, el gran supermercado de las compras, pues teníamos que estar ahí. La verdad es que está funcionando muy bien también en Amazon, y simplemente buscándolo por el título se consigue. Luego estamos en distribución, en la mayoría estamos por catálogo. Eso quiere decir que si tú vas a una librería y no está físicamente el libro allí, pues basta con pedirlo por el título. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Y a través de la distribuidora se consigue fácil, como en otros puntos, como en el catálogo de FNAC o en el de Corte Inglés. Intentamos estar en todos lados, aunque lógicamente también somos un libro modesto, y a veces pues no llegamos a todos los rincones donde nos gustaría estar. Y ya de última, si todo eso no funciona, pues siempre, como tú bien sabes, pues también estamos de forma privada. Pues yo mismo, a través de Twitter, en mi Twitter personal, en el JASV1980, que ahí lo podéis seguir en Twitter, al loco este del fútbol. Pues, seguirle. Yo os recomiendo que le sigáis. Y no os aburrís. No. Y ahí mismo, pues, mucha gente por privado, de ahí me lo ha dado. Yo tengo aquí algunos en casa también, he hecho algunos envíos privados, y se hace rápidamente. Y bueno, para estas fechas, sobre todo para Navidad, pues pienso que es un buen regalo. El precio es relativamente asequible, son 18 euros, y bueno, es un libro que te transporta a una época muy bonita. Ha sido casi 200 páginas de mucho curro, la verdad, y bueno, yo creo que ha quedado un producto muy bonito, una lectura muy cómoda, porque igual mucha gente me dijo, oye, pues podría haber hecho la década entera, y yo digo sí, pero es que el libro hubiera tenido 500 páginas. Claro. Ha sido como El Señor de los Anillos, una cosa así. Y entonces yo creo que hubiera sido en el sentido de que hubiera sido una lectura, pienso que demasiado densa, demasiado
podría llegar hasta aburrir. Y Sí. entonces pienso que este capítulo concreto, estos 4 años, que incluso tienen su cierto resumen, ¿no? Se podría haber extendido incluso más en cada uno de los capítulos, pero pienso que 200 páginas de historias, yo creo que está bien, ¿no? Y bueno, Sí. la portada que ya la has visto está chula. Yo le doy las gracias también a mi editorial, a Círculo Rojo, que son muy profesionales y la verdad es que el libro es una época muy bonita, muy emotiva y también es un poco yo, es decir, es recordar mi adolescencia, también darle una visión un poco más analítica de 2020 y el estilo narrativo es un poco como yo me suelo expresar tanto en el blog mío como en el canal YouTube y bueno, también un poco yo cuento las cosas como a mí me gustaría que me las contaran, entonces en ese aspecto estoy súper contento. Sí, y en los podcasts, que sé que estás en unos cuantos. Sí, ahí estamos. Hay que colaborar, hay que ayudar también a la comunidad, que aquí somos todos colegas y somos todos, y luego lógicamente a todos nos mueve un espíritu más bien altruista, porque ninguno somos profesionales puramente y todo lo hacemos por un amor al deporte. Entonces siempre que se pueda, pues yo grabo con los amigos de Nostalgia, grabo con mis amigos de YouTube de Fútbol Entre Amigos, entonces hay que colaborar con todo y prestarse porque al fin y al cabo ninguno somos aquí pues ni el del chiringuito ni ninguna estrella de la radio ni nada de eso. No, por favor, chiringuito o el de la playa. Sí, ese es bueno, a ese me apunto yo contigo. Vale. Venga, vamos a empezar porque no te vas a escapar ya que te he traído aquí no solo para hablar de tu libro, sino para que me cuentes también historias de aquellos años. Yo preparando esta charla contigo, también me han venido recuerdos, fíjate, de aquella época. Y esos años 90 sí que estoy totalmente de acuerdo contigo en que fueron muy interesantes. Yo me acuerdo que en las previas de los grandes torneos, la prensa siempre decía, España está entre los candidatos, pero luego llegaba el torneo y nunca ganaba. ¿Realmente aquellos equipos, aquellas selecciones eran tan potentes como nos lo pintaban la prensa? ¿La nuestra o las rivales? La nuestra, porque siempre estaba ahí con opciones a todo, pero luego pues siempre pasaba algo. No, opciones tenía en cuanto a que podía llegar a la fase final y luego son torneos cortos que siempre que se tenían que dar muchas cosas. Lo que pasa es que al final nunca se daban. De hecho, justamente nuestros 3 torneos de 2008, 2010, 2012, los 3 vienen marcados por momentos puntuales que si en vez de ser a favor cae en contra, hubiéramos quedado eliminados en esos 3 torneos. Quiere decir que hubiera sido 3 muescas más en el mismo revólver. Y en esa época, bueno, pues analizando un poco más en frío, podemos decir que a finales de los 80 pues estaba el Real Madrid sobre todo con la Quinta del Buitre como grande estandarte y que luego a principios de los 90 está el Gran Barcelona de Cruyff y de hecho, por ejemplo, en este Mundial 94 hay 9 jugadores del Barcelona que es finalista de la Copa de Europa, bueno, ya Champions, en esa temporada 93-94, quiere decir 9 jugadores del subcampeón de Europa, es decir, material humano había. Quizá lo que faltaba era un punto de realidad, de siempre estar, intentando estar en la previa al nivel de los demás, no sé por qué motivo, la verdad, un poco como para aparentar estar entre las favoritas, cuando realmente nuestro bagaje no era tanto así, porque bueno, claro, en competición europea no vale, sí que podíamos estar ahí, que el Barça había ganado la Copa Europa del 92, también la Recopa del 89, si mal no recuerdo, el Madrid había ganado 2 UEFA, 85-86, pero no éramos potencia dominadora, o sea, no podíamos estar a nivel de, por supuesto, Italia, quizá también Alemania, sobre todo a nivel de selecciones, y luego las potencias sudamericanas, tanto Argentina como Brasil. Sin embargo, lo que tú dices, siempre estábamos en un escalón que yo creo que no nos pertenecía. Nos pertenecía más bien estar en un segundo plano y a lo mejor ser, como suele decir, outsider, ¿no? Equipos que pudieran llegar a un cierto nivel. Y luego, evidentemente, nosotros mismos consideramos una decepción caer en
octavo de final como en Italia 90 o en no sé, la primera fase de la Eurocopa 88, en un grupo con Alemania, Italia y Dinamarca. ¿Vale? Que no, quiero decir que sí podíamos ser aspirantes, pero que era algo, entre comillas, hasta cierto punto normal que pudiéramos caer ante esos equipos. Uh-huh. Es una percepción con el tiempo, es como... Sí, no sé, sí, por ejemplo, claro. Yo hablo en el libro, también tocamos Italia 90 menos, porque digamos es como el vehículo, ¿no? El previo a lo otro, pero claro, el Mundial 94 no se entiende sin lo que pasó en el 90. Claro. Entonces, claro, en el 90 perdemos con Yugoslavia y yo recuerdo, mis recuerdos era que a Yugoslavia había que ganarle sí o sí, que era un equipo accesible y así se manifestaba en la época. Y claro, ahora tú piensas y tú miras ese equipo y tú dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que nosotros mismos nos pensábamos súper favoritos ante Stojkovic, Savicevic, Bulic, Prosinecki, Jarni, y luego no era la realidad de la época, pero era así. Y así había que contarlo también, había que plasmarlo. Sí. Mira, en ese Italia 90 yo me acuerdo, fíjate, ya han pasado un montón de años, pero me acuerdo del partido contra Yugoslavia. Porque me acuerdo que estaba viéndolo con otros 2 amigos en un bar. A ver, yo tenía 15 años, estaría con una Coca-Cola, no con una cervecita ni nada. Y fue ir perdiendo, empatar, o sea, era entrar y salir del bar como en plan, esto ya no va a pasar nada. Y luego el gol de falta de Stojkovic, la pegaba bien, ¿eh? Sí, la pegaba bien, pero también Mitchell ayuda. Sí, la cabeza, esa cabeza que se mueve. Y tampoco Zubizarreta no era el portero más plástico del mundo. No hace tampoco una super estirada ahí a lo Benji Price. Sí. Así que bueno, se junta todo. En esa jugada se junta todo y quizá es la jugada por definición de esa mala suerte. Y luego no es tanto mala suerte, sino que es una cuestión también de pericia y de habilidad del contrario. Claro. Fallar en el momento clave, de tener una oportunidad y no meterla, de no jugar bien el día que tienes que jugar, como el día de Yugoslavia. Y bueno, era un poco ilusión irreal, pienso, de que parecía que sí, que teníamos que estar siempre optando y que el perder era una decepción terrible. Yo eso lo entendería en Alemania, en Brasil, por ejemplo. Cada vez que queda eliminado de un mundial, pues es una tragedia, pero porque es la pentacampeona. Sin embargo, nosotros, antes de haber sido campeón del mundo, pues ya era un auténtico desastre. También es un poco el comportamiento un poco así español, ¿no? Somos muy tremendistas para ese tipo de cosas. Totalmente de acuerdo. Luego llega la fase de clasificación para la Euro 92, batacazo, sí. Y un seleccionador que entre la figura de Luis Suárez, todo un mito balompédico, y Javier Clemente, una figura de un carácter arrollador, por decirlo de alguna manera, que tendrá sus detractores y sus defensores, está Vicente Miera, un entrenador que se ha quedado un poquito ahí arrinconado, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo, tú que lo tienes más fresco, cómo era ese Vicente Miera el seleccionador? Sí, bueno, también hablar de él un poco también reivindicar su figura. Claro, para empezar, aparte de como seleccionador nacional, fue el seleccionador de la selección olímpica en Barcelona 92. Nuestro único oro olímpico. Y también hay un tramo del libro dedicado a ese equipo olímpico. Y bueno, porque era un entrenador que había que reivindicar. Y luego su periplo, la verdad que fue tan corto que, como digo también en el libro, hubiera sido Vicente el Breve, porque al pobre primero lo ponen ahí casi de mala manera. La destitución del Suárez, ahí también la cuento un poco, se hace casi a escondidas, ¿no? Mal. Y luego, pues su periplo pues empieza bien. Luego es verdad que está el famoso partido, más allá de las derrotas con Francia, está sobre todo el partido en Islandia. Perder con una Islandia que no es la Islandia de la Eurocopa 2016, sino que es una Islandia totalmente amateur, y ahí perdemos 2-0.
y bueno, pues eso casi le condena. Aún así se mantiene en el cargo y luego pasa toda esta historia de Clemente, como al final llega también un poco ahí a hurtadillas al puesto de seleccionador, y Vicente Miera pues se queda como seleccionado olímpico y bueno, una vez que acaba el Mundial, acaba los Juegos Olímpicos, después de ese verano ya sale, como tú decías, casi por la puerta de atrás. No su figura apenas ha tenido relevancia y es un entrenador muy importante, como digo, pero por lo menos le va a quedar el honor de ser el seleccionador de nuestro hasta ahora único oro olímpico, y un entrenador que yo pienso, y así lo manifiesto en el libro, que si le hubieran dejado en el cargo, hubiéramos visto otra cosa diferente. No sé si mejor o peor que la época Clemente, pero desde luego era una transición muy buena entre el tipo de juego que se venía haciendo, sobre todo eso con la quinta del buitre, Michel Butragueño, Sanchís como estandarte, y la nueva generación un poco que venía de jugadores jóvenes, sobre todo estos olímpicos. Hubiera estado muy bien haber visto esa transición, porque bueno, Clemente incorpora otros jugadores que no tienen nada que ver ni con los olímpicos ni con la quinta del buitre. Sin embargo, yo creo que Miera hubiera apostado por un juego un poquito más de toque, más técnico, de más calidad. Ya te digo, no sé qué hubiera pasado, porque eso sería ya para el imaginario. Sí. Pero hubiéramos visto otro tipo de España, eso seguro. Pero llegó Javier Clemente, el rubio de Barakaldo, y con él llegó el escándalo, se puede decir, pero bueno. Sí, con todas. Tú fíjate que cómo será, o sea, cómo es el personaje en sí, la persona, en el sentido cariñoso, ¿no? La personalidad, que al final yo acabo dedicándole un capítulo entero. Fíjate cómo, ¿por qué? Porque al fin y al cabo este tipo de entrenadores yo lo asemejo mucho, salvando las distancias, que nadie se me tal, pues como por ejemplo, como Mourinho. Claro, sí, no, yo un poquito el mismo símil, ¿eh? Sí, este es mucho más, a ver cómo decirlo, finamente, más duro, más seco, más vasco. Sí. Creo que se me entiende un poco, yo ¿no? Te entiendo perfectamente, sí. Como si fuera andaluz, que si fuera andaluz tendría el gracejo andaluz lo tendría. Pero es muy así, y entonces, claro, es el típico como que dice las cosas como las piensa, sin importar si a ti te guste o no. Y eso hay gente que le cae bien. A mí, por ejemplo, me gusta la gente que va de cara, y hay gente pues que le molesta. ¿Y qué pasó? Pues que creó una división tal, ya no solamente a nivel periodístico, sino a nivel social, o sea, a nivel personal. O eras de Clemente o eras... Eso es. Y todo el que es aficionado al Real Madrid se ve reflejado en la época Mourinho, porque claro, es que es así. Pero es que es un Bilardo Menotti en Argentina, para hacer la analogía, porque es que es así, es rompedor, porque como él mismo cuenta, había que romper en la época, o él consideraba que había que romper en la época, había que cambiarlo todo. Y en ese cambio de todo, pues hay un cambio de estilo de juego, de jugadores, de relación con la prensa, y bueno, pues ahí se genera un ambiente tal que es el ambiente que yo reflejo ahí, para que también la gente, unos recuerden y otros conozcan eso. Es decir, que la selección se movía en un ambiente de mucha crispación, y cada partido, si ganaba era una reivindicación, y si perdían pues le daban palos como estera. O sea, el primer empate en la fase de clasificación en Letonia, invito a ver ese partido, cuando quiera, 0-0. Letonia-España 0-0, y bueno, le caen palos, bueno, no te pueden imaginar. Y ese era el estilo de él, y luego al final, bueno, poco a poco ese equipo y Clemente se va ganando a la gente, y de manera que al final llegamos al España-Italia famoso, pues con la gente realmente volcada y convencida de que España podía hasta ganar el Mundial. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que era una división total y brutal, y claro, sus detractores decían, no, es que juega con no sé cuántos defensas, que hay alineaciones que dices, nominalmente sí quedan igual jugar con 6, 7, 8 defensas, pero también Clemente tampoco era tonto. No es tonto, que sigue vivo, por cierto. Pero también había tipos como Julen Guerrero, el mejor caminero, el primer Guardiola, se puede decir. También había gente con clase.
Hierro también, que es de un defensa, pero Fernando Hierro es un futbolista como la copa de un pino. Sí, lo que pasa es que se mezclan ahí muchas cosas y luego también eso, a través de las alineaciones vamos a ir viendo un poco los sistemas de juego. A mí me gusta también un poco el tema técnico y táctico y vamos a ir viendo que sí, que podía haber defensas, pero lo importante no eran los nombres, sino el esquema de juego, claro. El rival, porque es verdad que muchas veces miraba mucho al rival y había un trabajo táctico también ahí primero para desactivar al rival y luego a partir de ahí jugábamos nosotros. Es una idea de juego tan respetable como justo hacerlo al contrario. Y ahí, pues muchas veces la alineación es verdad que, bueno, que había nombres, incluso hay veces que va a haber 9 jugadores de campo que en algún momento de sus vidas jugaron como defensa. No quiere decir que actuaran como defensa en esos partidos, ojo. Claro. Sí, a eso me refería. Que no es que había 9 que estaban debajo colgados de la portería. No, sino que había jugadores, sí, y que defensa se transformaba en centrocampista, claro, y que había dobles laterales defensivos también. Todo eso lo había, pero como tú bien dices, que también había espacio para los técnicos. Es verdad también, porque yo también analizo todo, lo bueno y lo malo, y luego es que cada uno coja sus consecuencias, ¿no? Saque sus conclusiones, ¿no? Y luego es verdad que hay veces que jugadores más técnicos que podían aportar más a la selección o en vez de dar a lo mejor ese salto de calidad, por ejemplo, Fran, del Depor. Sí. Fran no iba nunca, o sea, muy poco, apenas jugó un par de partidos, amistosos además, jugadores como Claudio, como Fonseca, como Amor, que se quedaron fuera finalmente. Pues ahí había unos jugadores, Alfonso, Kiko, todos estos jugadores se quedan fuera de USA 94 y también lo analizo un poco, el por qué y cómo, y ahí es verdad que igual te quedas un poco corto en cuanto a talento ofensivo, pero bueno, también hubo espacio, como bien dices, para Julen, para Caminero, Luis Enrique, que está espectacular en ese mundial, Hierro incorporado al centro del campo, José Mari Vaquero, el eterno Salinas, que bueno, también será protagonista. Sí. Bueno, ahí también me explayo en cuanto al análisis de por qué siempre Salinas. La verdad es que y me gustó mucho porque la gente que no conozca podría pensar que no había más delanteros en España, que solo estaba Julio Salinas. Pero las estadísticas van a desmontar un poco la teoría, porque hay muchos y muy buenos, y sobre todo yo me paro en uno que yo creo que también tú le recordarás a Carlos, el delantero del Oviedo, Carlos Muñoz Cobo, y que tiene unos números espectaculares en la selección y nunca fue convocado por Javier Clemente. Cierto. Sí. Volviendo un poquito a los orígenes de esta etapa de Clemente, no sé si tal vez una de las primeras decisiones sea sustituir a la quinta del buitre por los futbolistas del Barça como columna vertebral de la selección. ¿Había motivo para que el cambio o se podía haber hecho de una forma más, no sé, quedarse con alguno más de aquella quinta del buitre? Sí, hay motivo para las dos cosas, tanto para el cambio como para la permanencia de ellos. Bueno, mira, él lo ha explicado varias veces en entrevistas, incluso hay por ahí algunas entrevistas completas que yo las he recopilado, para que no sea solamente mi opinión, sino que también la opinión de Javier, que al fin y al cabo es el que tiene que tener la voz. Claro. Y él lo que cuenta es que, bueno, por un lado, él hay cosas que no le cuadran. No le gusta a Mitchell, porque entiende que tiene poco carácter sexual. A Sanchís no le convence como defensa. Incluso luego él comenta que igual se arrepintió, que tenía que haberlo llevado más. Y que no le gusta, o que no le convence el juego, que al sistema que él va a jugar, Butragueño no le ve sitio. Así, textual. no es mi opinión, ¿eh? Sí. Y él dice que entonces que no le cuadra, y entonces él va haciendo convocatorias. Al principio es verdad que empiezan a ir, incluso Martín Vázquez, por ejemplo, es otro que al principio va y luego se cae, y que, bueno, al fin y al cabo, eso en la mentalidad de Clemente está justificado. Y luego el tema del Barça sí, en general está más justificado en cuanto que estamos hablando de un Barcelona que gana 1, 2, 3, 4 ligas consecutivas, si mal no recuerdo,
y que, bueno, al final en la base, tanto el campeón de Europa en el 92, campeón de la Recopa 89, 4 ligas seguidas, finalista en el 94, entonces, bueno, que también era lógico, si visto así fríamente, pues que Nadal, Vaquero, Begiristain, el mismo Salina, el Cochea, así, luego sale Sergi, ese mismo año, Zubizarreta, por supuesto, en la portería, el Chapi Ferrer por la derecha, luego incorporan a Abelardo esa temporada siguiente. Entonces, bueno, en ese aspecto yo creo que era justificable que la base fuera del Barça. Lo que pasa es que está mal gestionado en cuanto a que, de nuevo, las formas no son las adecuadas, las declaraciones tampoco son las adecuadas, y luego eso genera un malestar y una división, la eterna dicotomía Madrid-Barça, que simplemente es anti-Real Madrid, y luego eso, una serie de declaraciones ahí que no son de recibo. Podía haber aprovechado, yo creo que tenía que haber, mi opinión personal es que podía haber aprovechado ese último tirón de la quinta del buitre para haber sumado ese talento al que ya llegaba, y luego otro melón abrir es el de los olímpicos, que no se incorporaron con la frecuencia o con el número de jugadores que yo creo que también hubieran merecido quizás más presencia ya en esa convocatoria. Vamos a hacer una paradita en cuanto al fútbol de selecciones para hacerte una pregunta rápida sobre la quinta del buitre. A nivel de club, ¿qué crees tú que le faltó a ese equipo para ganar algo en Europa? Porque España, en la Liga Española la tenían dominada, pero en Europa no. Sí, luego no lo consiguieron. Sí, luego, bueno, curiosamente tienen las dos UEFA, la del 85 y la del 86, que han quedado un poco así en el olvido. Es verdad que son los primeros años de la quinta del buitre, todavía está un equipo, pues como se decía, la quinta de los machos, ¿no? Con Santillana, con Maceda, con Camacho, con todos estos, Juanito en paz descanse, y luego lo que es ya el liderazgo de Sanchibu Tragueño, Michel Martín Vázquez, pues estamos en esas 3 temporadas fatídicas en las que el equipo pues roza el título, bueno, no el título, sino llegar a la final por lo menos, y luego a veces por falta quizá de carácter, como la eliminatoria está con el Bayern, y amedrentado un poquito más en Alemania, que es verdad que en esos tiempos era muy complicado pasar las eliminatorias, y luego sobre todo la del 88, la del PSV, que bueno, es una mezcla ahí de mala suerte, creo que demasiada confianza, como que ya venían de derrotar, ese año me acuerdo que derrotan al Nápoles de Maradona, al Porto, que había sido campeón de Europa, el Porto de Rabamayer, y bueno, como que venían crecidos, diciendo, bueno, si hemos eliminado al actual campeón y al del mejor jugador del mundo, ¿cómo no le vamos a ganar aquí al PSV? Que al fin y al cabo era un bloque muy defensivo, pero bueno, tampoco nada lúcido en ataque, ¿no? Y yo creo que ahí le faltó, creo que se confiaron en exceso, y aquel gol del empate pues les pilló un poco así a contrapié, y eso lo arrastraron para esta eliminatoria. La verdad es que es muy injusto. Bueno, no es injusto, es el fútbol. Quizás hubieran merecido al menos haber llegado a una final, ¿no? Haber dicho, bueno, pues por lo menos haber quedado para la historia de las finales, y la verdad es que fue bastante frustrante, aunque como bien dice, las ligas ganaron 5 seguidas, las 2 UEFA, y bueno, también un equipo que va a quedar en la historia, aquella temporada de los 100 goles, en fin, yo creo que es un equipo eso, que se nos va a quedar en el recuerdo, sobre todo con Hugo Sánchez, espectacular, ahí metiendo goles por doquier, y bueno, y ya se va a quedar esa espinita clavada para siempre. Pues sí. Hecha la paradita para tomar carrerilla, vamos a decirlo de así, porque llega el Mundial del 94, que es el punto central de tu libro. Al Mundial España llega sellando la clasificación en el último partido, tampoco lo tuvo tan fácil, no es que fuese la típica fase de clasificación de estas que ganas todos los partidos. Último partido sufrido contra Dinamarca. Todo lo contrario, fue una tortura. De hecho hay un momento en el que parece, y yo así lo expreso, que parece que ahí termina el libro, porque
hay un momento que parece que no nos vamos a clasificar. Y claro, ahora eso parece ciencia ficción, ¿no? Pero en la época todavía se celebraba por todo lo alto clasificarse para una Copa del Mundo. Y claro, ahora pues parece casi de risa, ¿no? También es verdad que eran menos equipos, en esta todavía estábamos con 24 equipos. Y no, 24 yo creo que fue en Francia, si mal no estamos todavía. Yo creo que ya estábamos en los 24 equipos, me parece. Yo creo que sí, eran 24, sí. Y pues entonces la clasificación es tortuosa, bueno, que se complica muchísimo por unos tropiezos en los primeros partidos y al final nos ponemos las pilas y tenemos dos partidos icónicos. Uno es en Irlanda, el famoso partido de los 9 defensas. ese hay que verlo, ese te lo recomiendo. También, ese hay que verlo. Me lo estoy apuntando. El de Letonia que has dicho. No, de Letonia no, por favor. No. Yo te quiero mucho. No te puedo recomendar ese partido. Hay que ver el de Irlanda, ese hay que verlo. Ese es el 1-3 en Irlanda. Ese es icónico. Pues, buenísimo. Y luego, por supuesto, el 1-0 a Dinamarca en la última jornada. Yo voy contando un poco la evolución del grupo. Y claro, cuando tú vas echando cuenta, al final llegamos súper apurados y con una sensación de que no íbamos a clasificarnos porque el equipo había dado un rendimiento muy pobre a lo largo de la fase de clasificación y nos quedaba jugar en Irlanda, que era casi inabordable en casa, y jugar con Dinamarca, que hay que recordar que era la actual campeona de Europa, que había ganado la Eurocopa en 92. Entonces y se sacaron adelante los dos partidos y eso, bueno, sobre todo el último con Dinamarca, con protagonistas precisamente dos de los que he tenido la suerte de conocer, con mi paisano, con Fernando Hierro, metiendo el gol de la victoria, y luego con Santi Cañizares en la portería, que el otro día hablaba con él y decía, oye, gracias Santi, porque es que sin ti pues, no habría habido libro. así de sencillo, es que no hubiera habido libro. Porque ¿qué vamos a contar? ¿Una eliminación en una fase de clasificación? No, eso no vende. No, para nada. Como marketing es horrible. Horrible. Y el partido de Dinamarca está muy bien también, muy, muy peleado, muy sufrido. También con un ojo viendo lo que hacía Eire en su partido, con Irlanda del Norte. Entonces, bueno, como se suele decir a los tópicos, jornada de transistores, ¿no? Que esto ya parece súper viejo, ¿no? Eso sí. Qué mayores somos, qué mayores somos, porque yo también lo viví. Oye. Y bueno, todo, como al final todo se da para que al final finalmente España se clasifique. Y bueno, yo creo que una vez que se clasifica se olvida todo el sufrimiento, y yo creo que el equipo y la prensa en general y el aficionado se relaja un poco y empieza realmente a apoyar a la selección, y realmente yo creo que ahí hay un cambio de rumbo. Y llegamos ya a Estados Unidos, fase de grupos con un coco como Alemania, que fíjate que no me acordaba yo que habían coincidido ahí, pero sí, repasando, sí coincidieron con Alemania. Sí, además una Alemania que era la Alemania campeona del mundo en el mundial anterior, pero en este caso ya con una denominación diferente, la Alemania unificada, que en teoría debía ser más fuerte que la federal, porque ya se incorporaban talentos del otro lado del muro, como por ejemplo Matías Sammer. ¿Era un jugador? Claro, sí. El Balón de Oro en el 96, por ejemplo. Y luego, pues bueno, decíamos, bueno, oye, teníamos a Alemania, Corea y Bolivia. Vale, pues vamos a ver si hay que ganar a Corea y Bolivia y a ver qué pasa con Alemania. Ese era un poco el planteamiento. Y bueno, a partir de ahí, pues la verdad es que muy bien peleado el partido de Alemania. Con Corea muy bien hasta el minuto 85 y luego a jugársela con Bolivia, y al final pues menos mal, en un partido bastante pobre de España, la verdad, pero bueno, se sacó adelante esta Bolivia tan sorprendente de Ascar Gorta, sí, que le llevó a ganar a Brasil, la primera derrota de Brasil en una fase de clasificación. Y bueno, se le respetaba bastante, y al final pues sale adelante la primera fase con poco brillo, la verdad, pero siendo bastante efectivo, y bueno, al final pasamos la fase, que es lo importante. Yo voy contando todos los partidos con lujo de detalle, eso, después de haberlo visto varias veces y bien contado, y sí, para un poco toda la crónica, y
y así un poco también la gente se hace mucho más idea de cómo fue evolucionando con todos los condicionantes, con el calor extremo que hacía, porque claro, aquí, como digo, jugábamos a la fresquita, aquí eran 10 de la noche, 12 de la noche, el partido de Corea, pero allí eran a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, con 70% de humedad, y la verdad es que, de hecho, Maradona fue el primero que se quejó de eso, de los horarios, porque eran criminales. Y al final pues se saca una primera fase que era bastante traicionera, porque como luego vamos a ver sabemos la del 98, las primeras fases que a priori parecen fáciles, se te complican, se te lían y al final quedas eliminado. Y por suerte, yo creo que por suerte, porque España realmente no... Es verdad que con Alemania bien, pero porque a nosotros nos gustaba eso de que el otro dominara y nosotros hacerle frente defensivamente y luego salir al contragolpe. En eso España estaba súper cómoda. Con Corea y con Bolivia era un poco al revés y nos costaba bastante crear juego y llevar el peso del partido. Ahí es verdad que se notaba, pero al final se sacaron los puntos y avanzamos a octavos. Un octavos donde llega Suiza 3-0, una victoria relativamente cómoda y luego llega el muro de cuartos, se hizo famoso el muro de cuartos, nos enfrentamos con Italia y pasa pues lo que todos tenemos en mente, al menos los que lo vivimos. Todos millennials pues no sé si lo tendrán en mente. Dos momentos, dos o tres incluso momentos de los que se acuerda todo el mundo. Codazo de Tassotti a Luis Enrique, que un árbitro húngaro, creo que era Sándor Pul, no lo ve, a pesar de la sangre incluso. Qué pena que no hubiese VAR, oye. Sí. No, es que esa escena es súper graciosa, o sea, le dice el tío, no, tienes que salir, o sea, que es que así, le dice, no, tienes que salir porque tienes la camiseta de sangre, y entonces Enrique lo mira y le dice, pero tío, o sea, si esta sangre, ¿de dónde viene esta sangre? O sea, ¿por qué se ha producido esta sangre? Bueno, pues, nada, le dice que se tiene que salir, porque es que además, en esa época ya estaba instaurada aquella famosa, aquello de la salida por sangre, es decir, como está todo el tema del SIDA, con aquel caso de Magic Johnson en la NBA, entonces siempre que había un corte con sangre, para evitar contacto por sangre, pues el jugador tenía que salir, curarse la herida. Bueno, es que esto hablamos, claro, de hace ya 26 años. Esto ahora parece habitual, pero entonces... Antes era un trauma. Bueno, y mucho antes se seguía jugando con tú sabes, con la cabeza ensangrentada y aquí no pasaba nada. Pero a partir de aquello, de lo de Magic, pues tenía que salir. Claro, pues ahí Luis Enrique se pasa todo el tiempo de descuento del partido en la banda. O sea que, como él mismo dice, me partió la nariz y encima nos quedamos con 10 todo el tiempo de descuento. España juega con 10. O sea que es que el perjuicio fue tremendo. Y aparte una jugada que a Sándor Pul le pilla prácticamente a como a 10 metros. Es cierto que está en el otro lado del balón, es decir, el centro viene de la derecha y Luis Enrique está a la izquierda, pero bueno, más o menos siguiendo la trayectoria se ve lo que pasa y luego evidentemente es como esto de los casos, ¿no? Si hay un cenicero y hay colillas, humo, colillas que han fumado. Pues aquí pasa igual, pues si hay un tío en el suelo y con un caño de sangre, bueno, pues imagínate. Así que así nos quedamos con la cara rota, nunca mejor dicho, y los momentos icónicos, eso sí, no nos quedamos solo con eso, sino que yo lo que hago es analizo todo el partido para ver finalmente cómo llegamos a esa. Una es esa y las otras dos me las estoy viendo venir, las que me quieres contar. Otra es el mano a mano de Salinas con Pagliuca. A pesar que Salinas se mueve hacia una otra banda y va el balón hacia Salinas. Pagliuca. Caminero ha recuperado el balón. Caminero no. Ay, Dios, de verdad. Esta jugada duele, duele. Sí. Duele volver a verla y luego yo también rescato muchas declaraciones de la época, tanto de Julio como, bueno, de los compañeros también y tal, hablando un poco. Y bueno, a veces un poco así justificando el por qué aquello, ¿no? Lo cierto es que un delantero de nivel, o sea, de super nivel top, como luego vamos a ver la de Bayo, lógicamente la marca, eso es así. O sea, eso luego podemos tener muchas disculpas.
Y en cierto modo, esa jugada, yo la pongo en mayúscula como la jugada, porque eso refleja también España en los mundiales. Y rápidamente, el flash de Cardeñosa en el 78 es eso, que vale, que tú me puedes decir que venía votando, que tal, que te pilla después de una carrera a 30 metros, que tal. Pero es como la de Cardeñosa en Mar de Plata, que tú dices, joder, pero sí que estás ahí con el balón botando, punto de penalti, el portero a media salida, joder, ¿qué más quieres, no? Para meter el gol, ¿no? Pues fue España en los mundiales, la definición. Y yo la verdad es que me sabe mal, porque Salinas hizo una buena trayectoria en la selección, marcó 22 goles, marcó en 3 mundiales, y bueno, dentro de sus limitaciones técnicas, vamos a decir, pues no lo hizo mal, llegó hasta la Eurocopa del 96, en fin, pero joder, es que al final había que contar esta historia y había que contar pues tal y como pasó, aunque duele muchísimo recordar. Pues recordando también la tercera jugada. No, por favor. Yo sinceramente creo que en sueños veo al Pitu a Abelardo sacando el balón. Yo todavía no sé qué hace. A mí me gustaría un día hablar con él, que me lo explique bien, porque se tira a pierna cambiada sobre cosas muy raras, además siendo central, porque si tú me dices que lo hace un delantero que no está acostumbrado, pero no sé si es que le pilla a traspié o que en ese momento él ve que tal, pero realmente si se tira con la otra pierna la saca. O sea, y además yo me explico la jugada de origen, porque eso empieza en el área de Italia, y es un resultado de situaciones caóticas, o sea, de mérito de Italia, que en 3 pases se planta en la otra portería, que eso es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Sí. Hay que hacerlo muy bien, sí. Hay que hacerlo muy bien. También pasa por las botas de Nicola Berti, cuidado, y del Beppe Signori, es decir, no, Italia no tenía ahí 4 troncos jugando, que no. Hablamos de grandísimos jugadores que la tocan Berti, Signori y Baggio, pues chapó. Y luego es verdad que hay un momento ahí que se van desactivando todas las acciones defensivas de España, no consiguen cortar ese avance y al final aún no se sabe bien cómo. Baggio está solo. Bueno, sí sé cómo, pero no lo voy a contar. Hay un fallo de marca, además yo me gusta mucho analizarlo así tácticamente un poco, hay un fallo de marca y al final Roberto Baggio se queda solo. Y luego la definición es magistral. Cuando ya Baggio estaba lesionado, Baggio estaba tocado ya, en la segunda parte prácticamente ni se mueve, y que son cosas que tú percibes ahora cuando lo vuelves a ver, que es verdad que estaba lesionado, que estaba tocado, que apenas podía moverse. De ahí también yo creo que supone el rendimiento en la final, Yo muy mermado físicamente, pero al final, oye, saca la clase, mete el gol, la de Abelardo, lo que tú dices, si se tira con la otra pierna la saca. Y ya está, y para casa. Y luego así tuvo España ahí un par de minutos para tal, se tiró con todo, pero ya no hubo tiempo para más, el palo fue durísimo, hasta también eso, hacía mucho calor, mucha humedad y ya pues, no quedaban prácticamente fuerzas, y encima eso, que estábamos con un jugador menos también en el campo. Gracias al amigo Sandor Pool, sí. Que luego le dieron la final. como premio, vamos a decir, que son cosas rarísimas de la FIFA. Y bueno, ahí también hay una historia con Tassotti, y la FIFA luego lo sancionó a Tassotti. Entonces tú dices, bueno, pues si sanciona a Tassotti, está reconociendo que Sandor Pool se equivocó, ¿por qué le da la final a este tío? O sea, son cosas que, cuando por ejemplo en el Mundial hubo errores de otros árbitros, por ejemplo hay un penalti clarísimo en el Bélgica-Alemania de octavos, a favor de Bélgica, que hubiera sido el empate, y no lo pita, y ese árbitro, que no recuerdo quién era ahora mismo, no pita más en el Mundial por ese error. Sin embargo, el de Sandor Pool encima le dan la final, que tú dices, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que estás premiando porque metió a Italia en la final? O eso lo dice Clemente también, dice, no, parecía un premio porque había metido a los italianos en la final. No llegamos a pensar que eso sea así, pero bueno, son las cosas tan raras de la FIFA que no tienen explicación. Pues, amigo José Antonio, va siendo hora de poner punto y final. Espero de verdad que tú primero hayas estado a gusto, y que nuestros oyentes les hayan entrado ganas
de revisar ese Mundial del 94, que tiene un montón de cosas para contar, para revisar, y por supuesto, de leer tu libro. Yo ya tengo unas ganas de que llegue el día 20 para poder conseguirlo, leerlo, hacerme con él, increíbles. Hay que explicar que el libro ya está, lo que pasa es que tú te has equivocado de dirección. Sí, soy yo el que se ha equivocado. El libro está allá. El libro te está esperando, ansioso porque lo leas, para que también me des tu opinión experta, y yo por supuesto acojo todas las críticas, pero yo la verdad es que yo he hecho un relato, pienso que ameno, divertido y muy también muy puntilloso, muy estricto con lo que pasó, y luego eso, que a la gente le guste tanto para recordarlo, porque yo creo que la gente se está sintiendo bien, todos los que lo están leyendo, de recordar toda esa época, y luego por lo que no la conocían, pues evidentemente pues aprenderá un poquito más de historia de España, y también pues se solidarizará más con este último periplo de España poco exitoso desde 2014, y que sepa que evidentemente que no están solos, que ya hubo una época en la que pasaba eso y más. Y nada, yo he estado súper a gusto contigo como siempre, te agradezco la invitación, y nada, seguiremos escuchando ese Quiero ser como Letizia, que la verdad es que lo hace muy bien, y te animo y te felicito por el trabajo. Every time I see this man run, man on the run, how far can he go to no one will come? And some will endorse him. If only we found him. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep, and it doesn't do a thing for growth hormones or dreams. Toca poner el punto final a este Quiero ser como Letizia de la mano de The Rocks y su Weapons. Espero que hayáis pasado un buen rato conociendo o recordando un pedazo de la historia de la selección española de la mano de un buen amigo, que además de esto sabe un rato. Ya sabéis que espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero ser como Letizia. También podéis conectar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast, donde podréis dejarnos además notas de voz tanto en Twitter como en Instagram, que las esperamos. Además, tenéis todo nuestro contenido en www.elpartidopodcast.com, en quierosercomoletizia.blogspot.com, y os recomiendo que os suscribáis a nuestros canales de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, YouTube o Anchor. Si queréis apoyarnos, lo podéis hacer a través de Patreon o del programa de fidelización del propio iVoox. Queremos seguir contando historias que merezcan la pena. Pero, si queremos que el Partido Podcast siga vivo, necesitamos de vuestra ayuda. Hoy me despido de todos vosotros deseando que paséis una feliz semana y con una frase de César Luis Menotti, que creo que no tiene desperdicio. El fútbol es tan generoso que evitó que Bilardo se dedicara a la medicina. Hasta la semana que viene. I'll tell you how I feel. What's that I go for?